Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? ¿Por qué no me ayudas a dar un fuerte aplauso a Dios para darle la bienvenida a Él en este día? Para los que no me conocen o es la primera vez que me ven, mi nombre es Ángeles y soy parte del equipo pastoral. Y quizás, como referencia, ¿cuántos conocen al Conta? Bueno, él es mi chico guapo, soy la esposa felizmente casada con este chico. Y a todos los que nos están viendo en línea, déjenme decirles bienvenidos. Por favor, déjanos saber que estás ahí, mándanos corazón, mándanos caritas felices. Y a todos los que están aquí en auditorio, bienvenidos, siéntanse cómodos y los invito a todos a que saquen su pluma, preparen sus celulares para anotar este mensaje que Dios trajo a mi corazón. Y créanme que cuando lo estuve desarrollando, muchas cosas vinieron a mi mente y conmovió mucho, mucho mi corazón. La semana pasada nuestro pastor nos habló de cómo levantarnos del fracaso. Creo que todos hemos estado en este punto en nuestra vida donde nos hemos sentido que no hemos tomado las mejores decisiones, ¿sí? Y precisamente de ahí deriva a veces el sentimiento que tenemos de haber fracasado a causa de nuestras decisiones. ¿Cuántos de ustedes quisieran siempre tener decisiones acertadas? Yo quiero, ¿sí? Esas decisiones que te hacen sentir ganador, esas decisiones que te hacen sentir, voy bien. Yo quiero tomar siempre decisiones acertadas. No siempre ha sucedido así. Hoy vamos a hablar acerca de este tema, las decisiones, y el título de este mensaje es: Tu suerte está en Jesús. Vivir es tomar decisiones y asumir las consecuencias. Estas pueden ser buenas o estas pueden ser malas. Cada día de nuestra vida estamos nosotros sujetos a tomar decisiones, desde las cotidianas, desde las triviales, me levanto, no me levanto, me baño, no me baño, qué me pongo, qué voy a comer hoy, qué voy a hacer. Son decisiones cotidianas, pero hay otras muy importantes y trascendentales. Y una de ellas principalmente es aceptar a Jesús en nuestra vida. Otra de ellas es con quién me voy a casar. ¿Cuántos jóvenes solteros están aquí? Ok. Créanme que me acordé mucho al desarrollar este mensaje, me acordé mucho de esa etapa de mi vida. ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Con quién me casaré? ¿Cuántos hijos voy a tener? Esas son decisiones trascendentales. Son tus decisiones y no tus circunstancias las que determinan tu futuro, ¿sí? Por eso es muy importante las decisiones. ¿De dónde viene esta libertad de poder elegir? Quiero llevarte al libro de Génesis, capítulo 2:17. Dios le dice al hombre: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Aquí es la primera vez en donde el hombre está en esta posición de poder elegir. Después de que Dios creó todo, lo puso en manos del hombre, dijo: aquí está, ahora tú adminístralo, tú gobiérnalo, pero solo te doy este mandato que aparentemente parecía sencillo, ¿verdad? No comer de cierto fruto. Y la mujer fue engañada por el enemigo y ella tomó la decisión de pasar por alto este mandato. Luego le dice a su compañero, le dice: mira, no me pasó nada, no me morí, aquí estoy. Pero no había tomado en cuenta que no se refería a una muerte natural, sino espiritual. Y el hombre consciente, porque sí se dio cuenta, ¿qué hiciste, Seba? Él se dio cuenta que sí estaba mal, pero
tomó la decisión de acompañarla en esa dirección. La mujer tiene un poder de influencia muy fuerte sobre sus maridos, así que ojo, chicas, ojo con las decisiones que tomen para no arrastrar a nuestros esposos, ¿sí? Ya se estoy escuchando. Y ellos asumieron las consecuencias de estas decisiones. ¿Qué le pasó al hombre? Pues ahora iba a tener que esforzarse y trabajar muy duro para obtener el sustento de su familia, cuando antes tenía todo de cerca para tomar y administrar y poner aquí y quitar allá. Ahora tenía que esforzarse doblemente. ¿Cuál fue la consecuencia de la mujer? Dice la palabra que los dolores de parto se iban a multiplicar. Así que ahí les encargo quién es la responsable de que esa parte de nuestra vida sea de repente complicada y difícil. Y algo que me llamó la atención y entendí, por mucho tiempo yo tenía esa pregunta, ¿a qué se refiere con esta otra segunda consecuencia de la mujer? Dice que Dios iba a poner un deseo en la mujer por gobernar, por controlar a su marido, pero solamente el deseo, porque no lo iba a poder hacer. El marido iba a gobernar, así que a veces por eso nos sentimos medias frustradas, porque como que no nos quieren hacer caso, y entonces, pero sometamos esa emoción al Señor para tener paz. Y estas decisiones los llevaron a consecuencias, pero quiero decirte algo en esta tarde. Cuando al Señor le agrada nuestra vida, nos guía para que no caigamos. Yo quiero decirte en esta tarde, si tú ahorita estás pensando, híjole, yo tomé muchas decisiones y estoy viviendo las consecuencias de esas decisiones, yo no conocía a Jesús cuando las tomé, o sí lo conocía y elegí mal, quiero decirte esta tarde de parte de Dios, en Dios siempre tenemos segundas oportunidades. Y así como dice la palabra, cuando nosotros empezamos a caminar agradando a Dios, Él endereza nuestros pasos, Él endereza nuestro camino. Hace poco, mi esposo no se sentía muy bien con una decisión que había tomado. Estaba muy frustrado, estaba enojado y decía, no vuelvo a tomar esta decisión de jugarle al empresario y que no sé qué. Él tiene una característica muy particular. Él dice punto 1, 2, 3 y quiere que sucedan así. Y a veces cuando queremos tener el control de las cosas y no suceden como lo planeamos, pues llega la frustración. Y yo le decía a él, estás haciendo la voluntad de Dios y diste un paso de fe. Así que ánimo, no creas que este es el punto final, y aquí hago referencia a algo que siempre dice mi suegra, el hombre tiene una palabra, pero falta lo que diga y determine Dios. Entonces le digo, ese asunto está en manos de Dios, toma paz, descansa y Él va a hacer que ocurran las cosas a tu favor. Yo quiero preguntarte esta tarde, ¿cómo has estado tomando tus decisiones hoy en día? ¿A la vieja forma de vivir o a la nueva forma de vivir en Cristo? Siempre vamos a elegir de acuerdo a nuestra inclinación más fuerte. Si tú estás viviendo para satisfacer tus propios deseos, ahí está inclinada la balanza. Pero si tú estás viviendo para agradar a Dios, para vivir bajo su voluntad, tus decisiones van a estar relacionadas siempre para honrar a Dios. ¿Y por qué titulé Tu suerte está en Jesús? Quiero dejarte bien en claro este concepto. Suerte es el conjunto de sucesos caprichosos
que contribuyen a mi felicidad. Así está definido lo que es suerte. Y no sé si ustedes han escuchado allá afuera que cuando a una persona todo le sale bien, dice las personas, es una persona con mucha suerte. Y cuando le va mal, o sea, dicen que eres una persona con muy mala suerte. Las personas con éxito no juegan a los dados, no dejan sus decisiones al azar, no dejan sus decisiones en manos de lo que dice el horóscopo. A veces traemos nosotros las viejas costumbres a nuestra nueva forma de vivir y hay un juego de palabras muy típico mexicano, no sé si alguna vez, yo creo que todos lo practicamos alguna vez de niños, algunos de jóvenes y quizá algunos todavía de adultos. No sabemos qué elegir, si entre A o B, y decimos de Tin Marín, de Dopingüe, Cucaramácara, Títere, fue. Y con ese nos vamos. A veces queremos traer esa forma de decidir cuando queremos que Dios nos hable a través de su palabra y le hacemos así a la Biblia y Señor, háblame en el nombre de Jesús. Y ahí donde cae el dedo, empiezas a leer. Y espero que caiga en un buen versículo porque alguien hizo lo mismo y cayó en el párrafo de y Judas se ahorcó. Entonces, no, cuidado con esa forma de seguir, ¿verdad? Hay quienes, les decía, toman decisiones a la vieja forma y aún siguen consultando al compadre, a la comadre, pero que no conoce a Dios. Entonces te va a dar su punto de vista. O algunos inclusive usan la tecnología para decidir. Hay tantos algoritmos en Facebook y a veces estás preguntándole o quieres que Facebook a través de sus juegos obtener una respuesta. Y déjenme decirles que dejarles a estas circunstancias, digámosle, místicas o de suerte, no es buena. No tomes una decisión permanente por una emoción temporal. Ojo, iglesia, no tomes una decisión permanente por una emoción temporal. Hay que someter nuestros sentimientos, nuestras emociones a Jesús. Hoy quiero tumbar de tu mente este argumento y vamos a aprender a tomar decisiones a la forma de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer esta forma? Ok. Quiero que me acompañes al libro de Hechos. Vamos a estar circulando ahí en estos capítulos, el capítulo 1 y capítulo 6. Y te voy a poner un poco de contexto. El libro nos habla de cuando Cristo resucitó, Él se le aparece a sus discípulos, a sus 11 discípulos, y empieza 40 días en donde tiene y comparte con ellos aún muchas cosas más acerca del reino de Dios. Cumplidos esos 40 días, Jesús se despide, asciende a los cielos, pero les deja una promesa y les dice, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y cuando eso suceda, dice la palabra de Dios en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Les dijo, es necesario que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a tener el poder y aún mayores cosas harán. ¿A qué se refería con mayores cosas? Conocemos los milagros de Jesús. Se refería al número de cosas que podían suceder si una persona revolucionó al mundo. Ahora ese mensaje transmitido a 12 y luego a 3,000, a 5,000, en que hoy se ha convertido la iglesia. Hechos nos habla de cómo los discípulos se organizaron y creció o dio nacimiento a la iglesia de Cristo. Y es a través de ella quien hoy Jesús
sigue extendiendo las buenas nuevas de salvación. Es a través de la iglesia en donde siguen ocurriendo los milagros increíbles, donde sigue ocurriendo sanidad, donde sigue ocurriendo una transformación en la vida de las personas. Yo doy gracias a Dios por la iglesia que se mantuvo firme en esta pandemia, que siguió ahí, parada, ¿verdad? Cuando el mundo más necesitaba de nosotros. Y gracias a esto se abrió una puerta más y ahora sí, imparable, el mensaje de Jesús está llegando a todo lugar a través ahora de las redes de internet. Hechos, capítulo 1, del versículo 21 al 26, dice así. Aquí está hablando Pedro a los discípulos y dice: por eso, otro tiene que ocupar el lugar de Judas para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que desde el principio haya estado con Jesús y con nosotros. Alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día que subió al cielo. Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron dos. Uno de ellos se llamaba José Barsabás, más conocido como el Justo, y el otro se llamaba Matías. Subrayen, luego todos oraron. Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso te rogamos que nos muestres cuál de estos dos debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Después de eso se hizo un sorteo y Matías resultó elegido. Desde ese día, Matías se agregó al grupo de los apóstoles. Déjenme decirles que en la cultura del pueblo judío, cuando se les nublaba ahí la razón, usaban esta forma de elegir, echaban suertes, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros seguimos con esta forma de tomar decisiones? Dejamos que nuestras viejas costumbres sigan participando en las nuevas costumbres que ahora tenemos en Cristo. Por ejemplo, a los jóvenes les hablo, ¿quieres saber quién es tu pareja o te gusta un chico o una chica? Vas y consultas el horóscopo, ¿será que hoy conoceré al amor de mi vida o no? Tienes un examen y dices, ay, o sea, pones changuitos para que te vaya bien, o sea, dejas este tipo de acciones a lo místico, ¿sí? Se lo dejas al azar. Y quiero decirte que pues no vamos a tener muchas veces lo que esperamos. Quiero que vayamos a Hechos 6, versículo 2 al 7. Capítulos más adelante vemos otra forma de decidir. Y dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y vamos a subrayar, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Son 3 requisitos: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Quiero que veas estos dos momentos en Hechos 1 y en Hechos 6. Hechos 1
están los 11 discípulos ante una gran decisión. Ahora, ¿quién va a cubrir el lugar de Judas? Y echan suertes. Oraron, ¿verdad? Primero y luego echaron suertes. En Hechos 6 vemos a los 12 discípulos ahora ante un problema, ¿sí? Ellos tenían que dedicarse a la palabra de Dios, a seguir extendiendo las buenas nuevas, pero como la iglesia crecía, había más necesidades que atender y por eso decían, no podemos dejar de predicar para servir a las mesas, ¿verdad? Y convocan a la multitud, convocaron a los nuevos creyentes y los discípulos dijeron, ustedes tomen esta decisión, ustedes elijan, busquen a hombres con estas 3 características, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y la multitud dijo, me parece bien, entonces oraron y escogieron a estos hombres. Y yo quiero resaltar el nombre de Esteban y de Felipe. Dice la palabra de Dios que Esteban era de sus tiempos el mejor predicador. Dicen que predicaba de tal forma que nadie podía resistir la forma en que hablaba, la forma en que no podían resistir su sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Felipe fue otro hombre que llegó a Samaria, un pueblo donde era muy idólatra y cuando hay idolatría se desencadenan muchas cosas, pero dice que cuando él compartió el mensaje de Dios, hubo liberación, hubo sanidad, hubo salvación. Y ya te diste cuenta cuál es la diferencia entre Hechos 1 y Hechos 6. Uno fue al azar y otro decidieron el nuevo grupo de creyentes. ¿Por qué será que la primera decisión, si ustedes recuerdan, ¿cómo se llama el discípulo que sustituyó a Judas? Matías. No volvemos a saber nada de Matías, ya nada, no se menciona en la Biblia. Probablemente la decisión que tomaron los discípulos de echar suertes, esa no fue la mejor. No digo que fue la peor, pero quizá no la mejor, ¿sí? Y no trascendió de gran manera como Esteban y Felipe, ¿sí? Y vamos a Hechos 2:17. Aquí está la diferencia. En Hechos 2 dice, en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. Otra versión dice que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Y profetizar es conocer y hablar la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros podamos conocer y hablar la voluntad de Dios? Conociendo la palabra. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a tomar buenas decisiones, ¿sí? Decisiones que van acorde a la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Que tus decisiones muestren en quién están puestas tus esperanzas, ¿sí? ¿Y cómo vas a tomar esas buenas decisiones? Cuando tú tengas conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado en el capítulo 6 de Hechos? Multiplicación y respaldo de Dios. Y dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Cuando Dios está en tus decisiones, Él te respalda y hay multiplicación y hay bendición. Para concluir, quiero que anotemos los siguientes puntos. ¿Cuántos recuerdan ese momento cuando Jesús resucitó a Lázaro? ¿Sí lo recuerdan? Lázaro enfermó, era un íntimo de Jesús. Entonces, cuando tenemos acá en México, decimos a alguien
con poder, pues nos sentimos más seguros, ¿verdad? Y Lázaro enferma y le llaman a Jesús, pero Jesús estaba ocupado en una tarea muy importante que era predicar la palabra, y les dicen, aguántenme tantito, pero estaba tan mal Lázaro que pues ese tantito, pues aparentemente Jesús llegó tarde. Entonces llega y él ya había muerto. Y lo primero que les dice a los hombres que estaban ahí, muevan la piedra de la tumba. Y posteriormente Jesús da la orden a Lázaro de que se levante. Y aquí me queda claro dos cosas. Hay acciones que tú vas a tomar y las imposibles las va a hacer Dios. Pero tú tienes que dar el primer paso. Y aquí yo quiero que tú puedas tomar e identificar estos dos puntos. ¿Qué te corresponde hacer a ti? Identificar tu problema. ¿Sí? No sé qué voy a estudiar. No sé qué trabajo aceptar. No sé si la persona en quien estoy poniendo mis ojos es la correcta. Y así otra serie de si voy a invertir, debo o no debo invertir en este negocio. Hay decisiones que están ya ahí en la mesa. Yo quiero que pienses cuál es tu dilema ahorita. Punto número 2. Usa tu sentido común. Dios nos dio la capacidad de resolver problemas y Dios no te va a dar respuestas o no te va a revelar cosas que tú puedes obtener si te pones a pensar un poco, ¿sí? Sé que queremos las cosas fáciles, pero a veces tenemos que ponernos a pensar. Por ejemplo, a veces todo queremos espiritualizarlo y de repente queremos que todo llegue fácilmente. Espero que no hagas este tipo de oración, joven que me estás viendo. De repente no tomaste tu responsabilidad y llega el día del examen y oras, Señor, que me vaya bien en el examen, que pueda contestar las respuestas, cuando tú no hiciste tu parte y no estudiaste y no te esforzaste, ¿sí? Dios no te va a revelar las respuestas si tú no pusiste nada aquí en tu mente, ¿sí? ¿Cuántas veces hay una constante en nuestra casa y estamos enfermos? No sé, se me ocurre una alergia y invertimos en doctor una y otra vez y nada. Y a veces es cuestión nada más de voltear y ver a nuestra casa si no hay humedad, si no hay moho, si hay algo hay un agente que está contribuyendo a esa alergia, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos reprender la enfermedad cuando la respuesta y la solución está en nuestras manos, ¿sí? A veces nuestras finanzas no están bien y vemos así como que no, es que el enemigo no quiere que yo sea prosperado. Y a veces el salir de las deudas está en aplicar el principio de Dios. ¿10 más? Sí, ok, ya tienes tu 90% bendecido. ¿Tienes un presupuesto? A lo mejor ahí estás fallando. No tienes un presupuesto y gastas más de lo que ganas, ¿sí? Entonces ahí pues no es que se necesite una intervención divina, es tu intervención, es organizarte tú conforme a tu presupuesto. ¿Cuántos de acá han tenido diferencias, no voy a llamar peleas, diferencias con sus esposos? Y a veces la solución está en la comunicación. A veces está en que te preguntes, ¿cómo está nuestra comunicación? ¿Cómo está nuestra intimidad? ¡Auch! Allí a veces está la solución de muchos conflictos. Así que tomemos decisiones que honren a Dios, iglesia. Ahora vamos a meter a la ecuación, ahora sí, a Dios. Cuando ya esto ya no depende de nosotros, aquí viene Dios. Parámetros bíblicos.
¿Esto qué quiere decir? La palabra de Dios no pasa de moda nunca, siempre está actualizada, no es como estos aparatos electrónicos que cada año están cambiando y tenemos que estar comprando y ahí vamos a comprar la siguiente versión y así. La palabra de Dios no pasa de moda, tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestra guía, tenemos que buscar la forma de meterla a nuestra vida, ¿sí? Tienes que aprenderla, tienes que memorizarla, tienes que recitarla, tienes que cantarla todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú tengas la palabra de Dios en tu corazón, muchas respuestas van a estar ahí. Dice la palabra de Dios, Salmos 19:8, las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. Allí está la sabiduría de Dios, en la palabra. Cuando tú rindes tus sueños a Dios, Él te presenta la mejor propuesta de tu vida, ¿sí? A veces queremos elegir para satisfacer nuestros deseos, pero cuando tú rindes ese sueño a Dios y tú le dices, yo no quiero hacer lo que yo quiera, sino tu voluntad, Él te trae el mejor proyecto de tu vida. Tómate tiempo para pensar. Este es el punto número 2. No hagas nada deprisa. Ora, ten paciencia y espera la respuesta. Dice Salmo 37:7, quédate quieto en la presencia de Dios y espera con paciencia a que Él actúe. Yo recuerdo, yo conocí al Señor a mis 15 años y a partir de ahí todas mis decisiones, créanme, que siempre era estaban hechas para no salirme de su voluntad. Y yo hice de Éxodo 33:15 mi bandera y aún sigue siendo así, que dice, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir, Señor. Y ahí están basadas mis decisiones. En un versículo anterior hay una conversación en este capítulo de Génesis 33 donde Moisés está hablando con Dios y le dice, oye, es que este es tu pueblo, tú me dijiste que sacara a tu pueblo de Egipto, ya lo hice, y dices que me amas mucho, pero sabes que es tu pueblo, o sea, no me dejes, no me abandones, hazme conocer tus planes. Y Dios le dice, yo voy a acompañarte y te daré paz en el camino. Cuando tú tomas una buena decisión, Dios te da paz, ¿sí? Ese es un poquito así como de alerta. Punto 3, ten fe en Dios. Cree con todo tu corazón que Él te va a responder. Cuando tú pones una decisión trascendental en manos de Dios, cree firmemente que Él te va a responder. A veces Él te va a dar una impresión en tu mente. Busca adentro de ti. Cuando tú estás buscando la dirección de Dios, el Espíritu Santo te va a dar una impresión. Pero si no te la da, voltea hacia afuera. Estate alerta porque va a venir la respuesta, no sé, de diferentes formas, quizá viendo un mensaje, una canción, la palabra de un consejero que también tiene su fundamento en Cristo, y te vas a dar cuenta que Dios contesta las oraciones, que Dios contesta cuando nosotros le pedimos por dirección. ¿Sabes qué? Cuando tú tienes una decisión trascendental en tu vida, es cuando más debes de venir a la casa de Dios. Porque yo te puedo decir, todas mis decisiones relevantes en mi vida fueron puestas delante de Dios y fue aquí en su casa donde yo recibí confirmación y dirección. Dios me hizo recordar muchas cosas en mi juventud y cada oración que estaba en mi corazón, yo pasaba al altar a orar y siempre venía un líder, venía el pastor a orar por mí y en 2, 3 palabras él traía la confirmación o la respuesta que necesitaba mi corazón. Punto número 4 y final. Rodéate de consejeros.
tus decisiones, somételas a tu autoridad. Ustedes, jóvenes, su autoridad, su primera autoridad son sus padres. Sometan esas decisiones a sus papás. Pero tú me vas a decir, quizá, es que ¿sabes qué, Ángeles? Soy el primer cristiano en mi familia. No importa. Consulta a tus papás. Dios les ha dado una autoridad especial a ellos sobre tu vida y te pueden dar un buen consejo. Pero si ya estás aquí, somete esas decisiones a tus líderes, ¿sí? Puedes acudir a ese líder de tu grupo Conexión, a tu líder de equipo de voluntarios, a tus pastores. Créeme que Dios va a traer dirección a través de ellos. ¿Y por qué no? A los expertos. A veces hay decisiones que tenemos que tomar y necesitamos el consejo de un profesional, ¿sí? Necesitamos el consejo de alguien que ya pasó por esa situación y nos puede dar dirección. Proverbios 11:14 dice que el éxito depende de la multitud de consejeros. Y rápidamente quiero contarte un poquito de mi historia. Una de las decisiones después de aceptar a Jesús, de las más relevantes y que me preocupaba bastante, era con quién yo iba a caminar en esta tierra. Y el contador me hizo sufrir mucho, déjenme decirles, porque se tardó bastante en llegar a mi vida. Bueno, así lo pensaba yo. Yo veía que a mis 22, 23 años ya mis amigas se estaban casando y cada vez éramos menos, hasta que me tocó ir sola, o sea, soltera, y así como que se sentía feíto. Ya no sé si lloraba yo porque se casaron mis amigas o porque yo me estaba quedando, pero algo estaba segura. O sea, no quiero caminar con alguien que es para allá y yo para acá. Y una de mis principales ideas era lo que encontramos en Hechos 6:3. Yo le decía a Dios, alguien que te ame, Señor, alguien que te ame, más a ti que a mí. Y dije, porque ahí va a estar la solución de todas las cosas. Claro que luego también pedí unas 2, 3 características físicas, pero eso era algo muy importante para mí, y créanme que sí tenía miedo a equivocarme. Y cuando llegó el momento, el conta, cuando te platica la historia, te platica su versión, sí, muy chistosa y todo lo que tú quieras, pero sí me lanza así como que la pedrada y dice que lo hice esperar. Pero la verdad que yo apliqué el punto de ora y espera con paciencia. Y recuerdo que esa vez ya salíamos y sabíamos que nos gustábamos y todo el rollo, pero cuando ya viene la formalidad, le digo yo, espérame tantito, tengo que consultarlo. ¿Cómo que tienes que consultarlo? Le digo, sí, tengo que consultarlo, porque no quiero tomar un paso en falso y no te quiero asustar, o sea, pero sí, mi siguiente relación, yo ya quiero casarme, o sea, no quiero jugar, ¿verdad? Y así como que, bueno, ok, está bien. Y él dice que me tardé en contestarle, pero la verdad era algo que era apremiante para mí saber que Dios estaba de acuerdo con eso. Y recibí esa impresión, recibí esa confirmación y seguí adelante. Y créanme que no me arrepiento de esa decisión. Hoy por hoy veo cómo muchas promesas que Dios me dio se cumplen hoy en día, y vivo esa familia que soñé. Y si no hubiera sido así, pues hubiera sido triste. Y déjame decirte algo, si tú dices, hijo, si yo no elegí o sea, pues también, déjame decirte, Dios es un Dios que restaura, que da segundas oportunidades. O sea, no todo está perdido. Otra decisión importante, recuerdo que cuando
hay 2 veces en las que yo me he retirado de mi trabajo, y la primera pues estaba muy joven, pero ya estaba abrumada y cansada y no me sentía, ya me había graduado y me querían seguir pagando de practicante y yo hacía casi todo y dije no, gracias, ya me voy. Pero me daba miedo tomar esa decisión y recuerdo que platiqué con mi papá, porque en ese entonces era mi autoridad, y él me dijo, ¿quién te obliga a estar ahí? Salte. Y él me hizo sentir la confianza de que no pasaba nada, de que si faltaba algo, pues él me iba a cubrir. Tomé la decisión y gracias a eso llegué a mi primer trabajo donde, crecí exponencialmente, profesionalmente, y lo recuerdo con mucho cariño, ese centro de trabajo. Pero llegado el momento, también ahí dije, no, ya me quedé aquí estancada, ya no me gusta, pero para ese entonces yo ya estaba casada y sometí esa decisión a mi esposo. Y me acuerdo que un día yo estaba así ya casi llorando porque estaba frustrada de cosas que pasaban, y me dice, ¿quién te tiene ahí? Le agarré la palabra y que renuncio. Y después de esa decisión llegó el lugar donde hoy estoy, y la verdad, créanme que es lo que yo necesitaba en mi vida. Cuando tú sometes tus decisiones bajo autoridad, tú vas a tener como resultado las mejores bendiciones de tu vida. Y termino con esto, porque es importante elegir bien, iglesia. Deuteronomio 30:19 dice, les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escojan, decidan, pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Tus decisiones van a afectar tus generaciones, y por eso es importante que metamos a la ecuación al Espíritu Santo, para que ahora ya no tomemos decisiones así a la suerte, al azar, de forma mística, sino que ahora estén sometidas y guiadas por el Espíritu Santo, y vas a ver que las mejores bendiciones a tu vida van a llegar. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. En el nombre de Jesús, declaro que las decisiones de esta temporada no estarán a la suerte ni bajo viejas formas de vivir. Serán decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Hablo que tu espíritu está alerta a la voz de Dios y que viene a tu vida la visitación del Espíritu Santo. Conocerás y vas a querer más de Él. Hablo sobre tu vida, Hechos 2:17. A los jóvenes de adorarte tendrán visiones, a nuestros adultos tendrán sueños por parte de Dios. Nuestros hijos, nuestras hijas se moverán en un mover profético para la gloria de Dios. Declaro que se activa el sentido común en nosotros, que el amor por aprender la palabra de Dios y el querer hacer su voluntad. Declaro que nuestras decisiones las sometemos a la autoridad de Jesús. Y ahora, si tú te has conectado por primera vez o es la primera vez que estás en este auditorio, déjame decirte que un día tomé la mejor decisión de mi vida: invitar a Jesús a mi corazón. Y desde ese día mi vida no volvió a ser igual. Así que te pido que me acompañes en esta oración de fe. Creo en ti, Jesús. Creo que eres el Hijo de Dios, que me amaste tanto que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento y recibo perdón. Creo y confieso que resucitaste. Te pido que vivas ahora en mi corazón, Espíritu Santo. Te entrego mi vida y creo que ahora soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús.